Muy buenas tardes a todas y todos ustedes. En unos momentos más daremos inicio a esta conferencia del día de hoy, aproximadamente unos 10 minutos. Entonces, bueno, les pedimos su comprensión. Todos sabemos que de repente tenemos algunos inconvenientes con este sistema, pero bueno, también daremos margen a que se sigan habilitando algunas personas más. Pues de antemano les agradecemos mucho su participación, su presencia. Y bien, pues en unos minutos más iniciaremos. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos ustedes. Continuamos con el programa de eventos académicos y culturales conmemorativos al centenario de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, que la 64ª Legislatura del Congreso del Estado ha organizado. Hoy tendremos la conferencia titulada Sistema de Responsabilidades y Avances al Sistema Anticorrupción, impartida por el doctor Abelardo Perales Meléndez. Agradecemos la presencia del diputado Gerardo Peñaflores, presidente del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, de las y los demás diputados integrantes de la 64ª Legislatura que nos acompañan. Por supuesto, de nuestro ponente, el doctor Abelardo Perales Meléndez, asesor jurídico del Gobierno del Estado de Tamaulipas. A los funcionarios de los 3 niveles de gobierno, federal, estatal y municipal. A los directivos, académicos y alumnos de la Universidad Autónoma de México y de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Y a todas las personas que se registraron y nos acompañan el día de hoy en línea. Muchísimas gracias. Me voy a permitir dar a conocer la dinámica para el desarrollo de la conferencia. Iniciaremos con una introducción al tema. Continuaremos con la semblanza curricular. Posteriormente con la sesión de preguntas y respuestas, que serán como máximo 3 por obvio de tiempo, y se realizarán en el chat durante la sesión. Y al final se responderán al azar. Si no se logra responder a todas las preguntas planteadas, le solicitaremos atentamente al doctor Abelardo Perales que se las haga llegar a sus correos con los que se registraron. Por último, se le entregará un reconocimiento virtual y en su momento se le hará llegar físicamente al doctor Perales por su excelente y brillante participación en el ciclo de conferencias conmemorativas. Y si así lo desea, le cederemos la palabra a nuestro ponente. Bien, pues entrando en el contexto de este interesante tema del sistema de responsabilidades y avances al sistema anticorrupción, me permito mencionar lo siguiente. Es anhelo de toda sociedad que sus autoridades, que son los que deben ejercer el poder, pero también todo servidor público, conduzca su actuación bajo los principios de honradez, profesionalismo, legalidad, eficiencia, entre otros. El doctor Abelardo Perales nos conducirá por este camino nada sencillo, que primero desde la autoridad y después con el impulso de la sociedad está teniendo avances significativos. Esto es de relevancia, dado que es el presupuesto básico de la democracia y el Estado de Derecho. Antes de ceder el uso de la palabra al doctor Abelardo Perales, me voy a permitir dar lectura a su semblanza curricular. Es licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, la generación 1963-1968. Obtuvo el grado de maestro en Derecho Fiscal, otorgado por la Universidad del Valle de México, Campus San Rafael, en la Ciudad de México, con mención honorífica. Recibió el grado de doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Realizó sus estudios de especialidad y doctorado en Derecho Privado y en la Facultad de Derecho de Tampico de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, con la planta de maestros de la División de Estudios Superiores de la Facultad de Derecho de la UNAM, con la generación 1979-1982. Cursó y aprobó 4 diplomados, 2 de ellos en procesos judiciales federales
en el 2008 y 2010. Y un tercero sobre justicia constitucional y actualización jurisprudencial en el 2009. Y un cuarto diplomado en Derecho Laboral en el 2011. En la Casa de la Cultura Jurídica, dependiente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También cursó y aprobó un seminario sobre juicios orales en materia penal, impartido por la misma institución antes mencionada. Aparte, cursó y aprobó el diplomado sobre las reformas constitucionales en materia de amparo en el 2012. En cuanto a su labor en la docencia, es catedrático de Derecho Constitucional y Derecho Administrativo en la Universidad Autónoma de Tamaulipas desde 1971 a la fecha, donde imparte cátedras de Derecho Laboral, Derecho Civil y Legislación Aduanera. También ha sido catedrático de Derecho Laboral en la Maestría en Dirección Empresarial en la Facultad de Comercio de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Fue catedrático de Derecho Civil y Derecho Fiscal en la Maestría de Derecho Privado de la Universidad La Salle Campus Victoria en 2011. Catedrático de Técnica Legislativa y Proceso Legislativo en el Diplomado sobre Derecho Parlamentario en el ITAM en la Ciudad de México. Entre los cargos que ha tenido, ha sido agente del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas desde 1970 a 1973. Jefe de la Unidad Jurídica de la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, Delegación Tamaulipas, 1979-1980. Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, titular de la Cuarta Sala Penal, 1981-1982. Diputado federal en la 57ª Legislatura del Congreso de la Unión en el periodo 1997-2000. Presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, noviembre de 1999, agosto del 2000. Fungió como director general de estudios legislativos de la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación del 2002 al 2007 en la Ciudad de México. Consejero jurídico del Gobierno del Estado de Tamaulipas desde el 2016 a la fecha. Ha obtenido diferentes premios, como el Premio Nacional a la Integridad y Responsabilidad, otorgado por el Consenso Cívico de Ciudadanos e Instituciones Sociales AC de Tamaulipas en el noviembre del 2009. Dentro de otras actividades, es abogado postulante en el Estado de Tamaulipas en las materias de Derecho Penal, Civil, Mercantil, Laboral, Fiscal y Amparo. Bien, pues cedo el uso de la palabra al doctor Abelardo Perales. Adelante. Buenas tardes. Muchísimas gracias a quienes han organizado esta conferencia y me siento muy honrado de la invitación que me hizo los integrantes del Congreso del Estado de Tamaulipas, el personal que labora y los asesores de esa institución. Muchas gracias por permitirme expresar un tema que ha ido evolucionando a través de los años y que desde luego ha mejorado mucho, pero que ha atravesado por etapas críticas, etapas en donde las responsabilidades administrativas no estaban suficientemente reguladas, en donde había un régimen precario, por ejemplo, en las constituciones de 57, de 1824, las centralistas de 1836 y 1843. Mejoró un poco en el texto original de la Constitución de 1917, pero con normas que eran atentatorias a la autonomía del Poder Judicial. Lo voy a explicar más adelante. Desde luego que esto ya quedó superado por otras reformas que impulsó el entonces presidente de la República, Miguel de la Madrid Hurtado, en el año de 1982. El tema es muy amplio. Si quisiera hacer un repaso a los antecedentes, podemos decir que
desde la Constitución de Cádiz se establecía un sistema de responsabilidades que le daba acción popular en contra de magistrados y de jueces que cometieran o que fueran acusados por delitos de soborno, de cohecho y de prevaricación. Y el Supremo Tribunal de Justicia, en la Constitución de Cádiz, podía juzgar a los secretarios de Estado o del despacho cuando las Cortes declararan que había lugar a formación de causa. Las Cortes eran la reunión de los diputados y los que aprobaron la Constitución de Cádiz. Y había una figura que se conocía como la residencia de todo empleado público cuando terminara su mandato y que estaría sujeto a ella cuando la ley así lo dispusiera. De modo que esta institución de la residencia fue adoptada también por la Constitución de Apatzingán en México, pero fue una constitución que no tuvo vigencia práctica, como dice el maestro Felipe Tena Ramírez, pero hay ese antecedente en la Constitución de Apatzingán que establecía el Tribunal de Residencia en contra nada menos que de los individuos del Congreso, de los individuos del Supremo Tribunal de Justicia y los individuos del Supremo Tribunal de Gobierno. De modo que ese Tribunal de Residencia conocía de las acusaciones que se presentaran una vez concluido el cargo. Era una especie de revisión de lo que había hecho el servidor público, pero si en 3 meses no se dictaba sentencia, quedaba absuelto el acusado. Y además, ese Tribunal de Residencia se extinguía una vez que resolvía el caso que se le planteara. Es decir, era un tribunal especial porque desaparecía tan pronto terminaba su función en el juzgamiento de los servidores públicos. Claro, esto nunca estuvo vigente porque el Tribunal de Residencia es un antecedente, digamos, que tuvimos en nuestros instrumentos constitucionales, en la Constitución de Cádiz y en la Constitución de Apatzingán. Viene luego la Constitución de 1824, que establece una serie de disposiciones relacionadas con la responsabilidad administrativa de los servidores. Por ejemplo, se podía juzgar en gran jurado por cualquiera de las cámaras como gran jurado cuando se acusara, decía, al presidente de la Federación por traición contra la independencia o la forma de gobierno o ataques al sistema democrático, por delitos de cohecho, de soborno, etc. Y también conocía de las acusaciones de los individuos de la Corte Suprema de Justicia por cualquier delito cometido durante el tiempo de su encargo. Incluso de los gobernadores de los estados que podían ser responsables por infracciones a la Constitución y a las leyes de la Unión. También establecía el fuero impunidad, que en el artículo 61 de la Constitución vigente establece exactamente la misma norma que ya contemplaba el artículo 42 de la Constitución de 1824, en el sentido de que los diputados son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de su cargo y jamás podrán ser reconvenidos por ellas. Esta disposición contempla lo que la doctrina conoce como fuero impunidad. No confundir la impunidad con el fuero inmunidad
porque el fuero es una inmunidad temporal de tipo procesal, pero que no excluye, obviamente, la responsabilidad del servidor público. Sin embargo, el artículo 61 de la Constitución vigente es el único caso digamos, de impunidad que contempla la Constitución por las opiniones que manifiesten los diputados en el desempeño de su cargo. Por otra parte, hay que decir también que cualquiera de las cámaras podían conocer de las acusaciones que se enderezaran en contra de los servidores que tuvieran esa calidad de fuero. Y en la Constitución de 1836 se establecía la acción popular, que ahora está en la Constitución vigente, contra magistrados, contra jueces, por delitos de prevaricación, de cohecho, de soborno y de baratería. Esto de baratería es una palabra que ha caído en desuso porque, según el diccionario, antiguamente era un delito que cometía el juez que admitía dinero o regalos por dar una sentencia justa. Y en esta Constitución centralista de 1836 establecía entonces la acción popular que todavía hoy contempla la Constitución vigente. Ahora bien, en la Constitución de 1857 se establece ya por primera vez, se establece por primera vez la diferencia que hay en delitos comunes y que pueden cometer los diputados, los ministros de la Corte, los secretarios y los gobernadores de los estados. Eran responsables también en la Constitución de 1857 por infracciones a la propia Constitución y a las leyes federales. Pero había algo interesante. El presidente de la República únicamente podía ser acusado por violaciones expresas a la Constitución, por traición a la patria y por ataque a la libertad electoral y delitos graves del orden común. Actualmente, el presidente solo por delitos graves del orden común y traición a la patria. Además, el presidente en la Constitución actual no es sujeto de juicio político, solo de responsabilidad penal. Pero esto lo veré más adelante cuando aborde este tema. Otro aspecto de la Constitución de 55 hacía la diferencia entre los delitos del orden común y los delitos en el ejercicio del cargo, que después se les conoció como delitos oficiales. Y no decía más norma, pero sí establecía un procedimiento que podría equipararse al fuero, porque tratándose de delitos comunes, el Congreso se erigía en gran jurado, calificación impropia, porque en ese momento no juzgaba, y decía si había lugar a proceder en contra del acusado. El acusado, en caso afirmativo, quedaba separado del cargo y sujeto a los tribunales comunes. En delitos oficiales, en cambio, el Congreso era jurado de acusación y la Suprema Corte jurado de sentencia. ¿Por qué la Suprema Corte? Porque en la original Constitución de 1857 no había Senado, o sea, no había Cámara de Senadores. La Cámara de Senadores se restauró hasta el año de 1874. Por eso es que en esa primera etapa de la Constitución de 57, la Suprema Corte fungía como jurado de sentencia en los delitos del orden común que cometieran los diputados, los senadores, los ministros de la Corte y los secretarios del despacho. Y tratándose de delitos oficiales,
aquí ya se tenía que resolver precisamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y en los delitos comunes, aquí hago la aclaración, el Congreso conocía primero y luego lo turnaba a las autoridades competentes que aplicarían la legislación penal correspondiente. De modo que esto por lo que respecta a la Constitución de 1857. Ahora bien, en la Constitución esto ha evolucionado mucho porque tenemos, permítanme, en la Constitución, en una primera etapa de la Constitución de 1917, también se establecía este fuero para los senadores, diputados, ministros, secretarios, procurador, y hacía la separación también originalmente, ya no es así, entre delitos comunes y delitos oficiales. Los delitos oficiales, los que se cometían con motivo del ejercicio del cargo y que en los delitos comunes la Cámara de Diputados emitía una declaración y todavía a la fecha actual de una declaración de procedencia que era inatacable y sigue siendo inatacable en los delitos del orden común. Y en los delitos oficiales, ahí la Cámara de Senadores se erigía en gran jurado y era la que condenaba o absolvía. Es otra especie de fuero que teníamos en la Constitución por delitos oficiales en la Constitución de 1917 en su texto original. Pero esto de los delitos oficiales, el Senado se erigía en gran jurado. Ahí estaba el fuero, porque era el Senado un tribunal especial que conocía de esos delitos y que no podía conocerlos sin que hubiera una previa acusación de la Cámara de Diputados. En caso de que la Cámara de Senadores resolviera que era culpable, pues quedaba privado de su puesto e inhabilitado para obtener otro. Y también se autorizaba al Congreso a expedir una ley de responsabilidades. En 1928 hubo una reforma a nuestra Constitución de 1917 en donde el presidente de la República podía pedir a la Cámara de Diputados la destitución por mala conducta de cualquiera de los ministros, fíjense nada más, de cualquiera de los ministros de la Suprema Corte, de los magistrados de circuito, de los jueces de distrito, de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia y del Distrito Federal. Es decir, el presidente de la República le pedía a la Cámara de Diputados o le podía pedir la destitución de estos servidores públicos del Poder Judicial de la Federación por mala conducta. Así decía, por mala conducta. No se sabía a qué tipo de mala conducta se refería el constituyente, pero esto era un grave atentado a la autonomía e independencia del Poder Judicial de la Federación, porque quedaba a expensas los mismos ministros de la Corte a que el presidente pudiera solicitarle a la Cámara de Diputados su destitución por mala conducta. Y si la Cámara de Diputados resolvía a favor de la petición con el aval de la Cámara de Senadores, o sea, de las dos cámaras, pues quedaba destituido y separado del cargo. Esto fue una de las partes más negativas, diría, de la responsabilidad de los servidores, en cuanto que había un factor político para la destitución de los que integraban el Poder Judicial de la Federación, ya que lo podía pedir el presidente y lo podía conceder la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Afortunadamente,
afortunadamente, en la reforma de 1982 que impulsó el entonces presidente de la República, Miguel de la Madrid, desapareció esa norma, quedó sin efecto alguno, y qué bueno, porque entonces se le reconoce al Poder Judicial esa autonomía que debe tener y no quedar a disposición de los otros poderes, porque entonces deja de ser un verdadero contrapeso de los poderes legislativo y ejecutivo. ¿Y cuáles son los aspectos relevantes de la reforma de Miguel de la Madrid que impulsó en el año de 1982? Bueno, pues primero que estableció 4 tipos de responsabilidades: la penal, la administrativa, la civil y la política, responsabilidad política. Y eliminó esa facultad que acabo de mencionar que tenía el Ejecutivo. Ese es otro aspecto relevante para destituir a los servidores de la Suprema Corte. Además, la reforma de 82 estableció un régimen de responsabilidades para todos los servidores públicos, independientemente de su jerarquía. Y a partir de esta reforma ya no se hace la diferencia entre delitos oficiales y delitos del orden común, como lo establecía la Constitución de 57 e incluso la original Constitución de 1917, la federal, también hacía esa diferencia entre delitos del orden común y delitos oficiales. Ahora ya no es así. Ya la Constitución habla de responsabilidad política y habla de juicio político en lugar de delitos oficiales. Pero el presidente, como lo dije hace un momento, no es sujeto de juicio político. El presidente solamente es sujeto de responsabilidad penal, sin embargo, por los delitos de traición a la patria y graves del orden común. Sin embargo, al respecto quiero comentar que en el mes de diciembre se aprobó la reforma, según esto, la reforma 108 y 111 de la Constitución Federal, según esto, para eliminar el fuero del presidente. Y lo único que hizo la reforma, que ya la aprobó el Congreso, incluso hay ya 18 estados que aprobaron esta reforma constitucional y que se dice para eliminar el fuero del presidente. No es así. ¿Por qué? Porque lo único que se hizo con la reforma, aquí la tengo en mis manos, fue decir en el artículo 108 que durante el tiempo de su encargo, la presidencia de la República o el presidente de la República podrá ser imputado y juzgado por traición a la patria, y le agregaron hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos cualquier ciudadano o ciudadana. O sea, que puede ser acusado por cualquier delito. Eso fue el cambio que se hizo. Sin embargo, subsiste el fuero ¿por qué? Porque para proceder penalmente en contra del presidente de la República, solo habrá acusarlo ante la Cámara de Senadores en los términos del artículo 110. Y el 110 lo que hace es decir que en juicio político se aplica igual al presidente, aunque no es sujeto de juicio político, pero es la misma regla de que cuando se trata de responsabilidad penal del presidente, de que la Cámara de Diputados es la que acusa y la Cámara de Senadores es el gran jurado, el jurado de sentencia. Luego entonces, el solo hecho de que sea un tribunal especial, la Cámara de Senadores, previa acusación de la Cámara de Diputados, la que conozca de la responsabilidad penal del presidente, ese solo hecho hace que el fuero subsista, no está eliminado desde mi punto de vista, porque, y me apoyo en lo que dice el maestro Felipe Tena Ramírez, que dice que el fuero despliega su máximo cometido, el ser juzgado por un tribunal especial. Esta fue la institución del fuero heredó de la colonia, dice el maestro Tena,
y por tanto el fuero llegó a la Constitución en forma de juicio político. Pero como el presidente no es sujeto de juicio político, sí de responsabilidad penal, sin embargo, se sigue el mismo procedimiento por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores para enjuiciarlo. Por tanto, para mí subsiste todavía el fuero para el presidente de la República. Y esto ya fue aprobado por 18 estados y por tanto, no sé si ya el Congreso hizo la declaratoria de que se aprobó por la mayoría requerida por el artículo 135 de la Constitución y que ya es parte o ya son reformas que son parte de la Constitución. Por otra parte, vamos a ver en que esta reforma de Miguel de la Madrid se estableció además esa diferencia que ya mencioné, pero que ya quedó superada, es decir, ya no hay delitos oficiales. De modo que también establece que el Congreso va a expedir una ley de responsabilidades de los servidores públicos. Y esa ley la tuvimos, aunque después fue modificada por otra, y tenemos que hacer una aclaración importante. Pero voy por partes. La Constitución, en el artículo 110, establece que cuando incurran los servidores que gozan de fuero en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, habrá lugar a juicio político. Y cuando hay esas afectaciones a los intereses públicos fundamentales, bueno, hay que ver la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos en su título segundo, que fue el único que no se derogó con las nuevas leyes y que todavía está en vigor. Ahí, en el título segundo de esa ley, se alude al procedimiento de declaración de procedencia y al procedimiento de juicio político. Y entonces, ahí se dice cuándo se afectan los intereses públicos fundamentales, por ejemplo, el ataque a las instituciones de la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, el ataque o la usurpación de funciones o cualquier violación a la Constitución que afecte los presupuestos o el normal instituciones, y también cuando se violan derechos humanos. Esta fue una reforma, antes decía que grave y sistemática de los derechos humanos para que diera causa a juicio político, pero en los casos a que se refería el artículo 7 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Sin embargo, eso fue reformado. Ya no dice violaciones graves y sistemáticas. Antes hablaba de las garantías individuales. Ahora cualquier violación a los derechos humanos da motivo a un juicio político. Esto creo que puede traer problemas de interpretación graves porque deja la puerta abierta, muy amplia, a cualquier servidor público de los que tiene fuero, obviamente, pueda ser sujeto de juicio político porque hubo violación a un derecho humano. Quiero imaginarme en una sentencia de amparo que se concede el amparo por violación, porque el amparo procede por actos, omisiones o normas generales que violen derechos humanos, pues sería suficiente para demostrar que, cuando así se dijera en la sentencia, que hubo violación de derechos humanos de un servidor público, sería suficiente para que hubiera un juicio político. Creo que esto es grave. Se tendría que acotar esa reforma que se hizo en el año de 2016. Permítanme. En cuanto a las sanciones, pues ya las conocemos. Establece sanciones de destitución del servidor público y de inhabilitación. En el juicio político
Esas son las sanciones. La Cámara de Diputados, ya lo dije, es el órgano de acusación y el Senado es el jurado de sentencia. Pero las resoluciones que dicten, cualquiera de ellas son inatacables. No procede ningún recurso ni medio de defensa. Y en cuanto a la responsabilidad penal, sigue vigente el título segundo de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos en cuanto al procedimiento de la responsabilidad penal que sigue la Cámara de Diputados en contra de servidores públicos que tengan fuero. Y ese procedimiento culmina con una declaración de procedencia o de no procedencia de la Cámara de Diputados. En caso afirmativo, pues obviamente queda a disposición de las autoridades comunes para que lo juzguen conforme a la legislación penal vigente. Ha habido muy pocos casos de declaraciones de procedencia a nivel federal. Recuerdo yo la declaración de procedencia de quien fue director de Pemex y luego fue senador, Jorge Díaz Serrano. Jorge Díaz Serrano, siendo senador, había sido antes director de Pemex, allá por el año de 1983, se emitió una declaración de procedencia por la Cámara de Diputados y saliendo del recinto del Senado fue detenido y aprehendido y fue juzgado y condenado a 5 años de prisión, que cumplió. Después él escribió un libro que dice Yo Jorge, que se llama Yo Jorge Díaz Serrano, y da una versión de los hechos de lo que pasó, negando obviamente su participación en todo delito. Es uno de los pocos casos de declaración de procedencia. Y ha habido otros también, pero por razones de tiempo ahorita menciono ese nada más. En cambio, no ha habido un solo juicio político que haya concluido con sentencia, porque siempre quedan entrampados en las cámaras o en las comisiones y no hay forma. Es decir, el juicio político, que ahorita estoy recordando una norma que está en nuestra Constitución, que dice que cuando se trate de responsabilidad política, se puede acusar el tiempo en que desempeña el cargo y dentro de un año después, cosa parecida de lo que está pasando en los Estados Unidos de América. Ya sabemos que el impeachment que se está llevando allá es después de que Donald Trump dejó la presidencia. Procede, algunos habían dicho que no, otros que sí. Yo pienso que sí procede porque hay plazos y la Constitución mexicana establece precisamente ese plazo de que por responsabilidad política se puede acusar, o sea, es una especie de término o periodo de prescripción hasta dentro del año siguiente de que deje el cargo, se puede juzgar por responsabilidad política. Luego, veamos ahora la reforma de 2015. Y aquí entro ya en materia de las responsabilidades, que es el tema central. Pero tenía que aludir a estos antecedentes para que veamos cómo ha ido de responsabilidades. De un sistema de responsabilidades que yo puedo calificar de, pues, que no ha servido realmente, porque juicio político ninguno ha concluido por sentencia, declaración de procedencia, pues ha habido muy pocas. Administrativas sí son más frecuentes, pero ahí entran todos los que no tienen fuero. Cualquiera de los servidores públicos, que incluso la Constitución hace una clasificación y da una definición de servidor público en el artículo 108. Pero vamos a ver ahora la reforma del año 2015 al título cuarto. Esta reforma se publicó el 27 de mayo en el periódico, en Diario Oficial de la Federación, el 27 de mayo de 2015. El título cuarto de la Constitución, que comprende de los artículos 108 a 114, fue el que fue materia de reforma. Y aquí se establecen disposiciones
muy relevantes, incluso el título que antes se denominaba de las responsabilidades de los servidores públicos, ahora se le agregó de las responsabilidades de los servidores públicos particulares vinculados con faltas administrativas graves o hechos de corrupción y responsabilidad patrimonial del Estado. Esta última, la responsabilidad patrimonial del Estado, que originalmente se contemplaba en el artículo 113 de nuestra Constitución, se quitó de allí el último párrafo y se pasó como último párrafo del 109 para dejar el espacio al nuevo sistema de responsabilidades de los servidores públicos. Y el título cuarto, pues los principales cambios que se hicieron fue de que se adicionó un párrafo quinto al 108 en donde se establece que todos los servidores públicos a que se refiere es el presente artículo están obligados a presentar bajo protesta de decir verdad su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes. Incluso la Ley General de Responsabilidades agrega que además de esas dos declaraciones que dice la Constitución, también debe hacer el servidor público la declaración fiscal, aunque esta no, las dos primeras sí, la declaración fiscal no. Eso lo dice la Ley General de Responsabilidades. Luego, establece un sistema de investigación de faltas administrativas graves y no graves. Y estas están definidas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Cuando se trata de responsabilidades graves, serán investigadas y substanciadas por la Auditoría Superior de la Federación y los órganos internos de control, o por sus homólogos en los estados, es decir, a nivel estados, también la Auditoría Superior del Estado y la Contraloría Estatal investigarán las faltas graves o, en su caso, no graves a través de los órganos internos de control, según va a haber una etapa en que la autoridad investigadora tiene que calificar si la falta es grave o no grave. Y contra esa calificativa, el funcionario o el servidor afectado pueden promover un recurso de reclamación ante el tribunal. Lo vemos más adelante. Pero entonces, tenemos que las faltas administrativas graves, después de que son investigadas y substanciadas por esos órganos de control, como es la Auditoría Superior y como es la Contraloría Estatal o Federal, que en lo federal pues es la Secretaría de la Función Pública, serán resueltas por el Tribunal de Justicia Administrativa que resulte competente, ya sea el federal, si la falta es federal, o el estatal, si la falta grave es estatal. Pero nada más las faltas graves va a conocer el Tribunal de Justicia Administrativa, porque las otras, las no graves, van a ser investigadas y sancionadas por los órganos internos de control. Luego, los entes públicos federales deben contar con órganos internos de control para prevenir, para corregir y para investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas y para sancionar aquellas distintas a las que sean competencia del Tribunal Federal. Sí, o sea, las no graves, así como para presentar denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Entonces, veamos que estas autoridades de control tienen esa potestad de presentar denuncias ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, tanto federal como estatal. Los entes públicos estatales y municipales también contarán con estos órganos internos de control en el ámbito de su competencia.
El artículo 109 establece en su fracción cuarta que los tribunales de justicia administrativa van a imponer o podrán imponer a los particulares que intervengan en actos vinculados con faltas administrativas graves. La novedad de este sistema es que también los particulares vinculados con faltas graves pueden ser investigados y, en su caso, sancionados por el Tribunal de Justicia Administrativa. Yo le veo a este sistema una gran ventaja, que es la judicialización, y lo voy a decir más adelante, porque todo lo que resuelvan los órganos de interno, bueno, en cuanto a faltas graves, porque las no graves quedan ahí, pero aún así puede haber control constitucional a través de los amparos. Pero por lo que respecta a las faltas graves, se judicializa el tema de las responsabilidades administrativas, y esto le da seguridad jurídica a todos, tanto a los servidores públicos que sean acusados como a las autoridades y a la sociedad en general. Va a darle y le está dando, creo yo, seguridad jurídica al sistema. Entonces, las sanciones que puedan imponer en estas faltas graves el Tribunal de Justicia Administrativa son de tipo económico, también la inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas, y lo más importante, el resarcimiento de daños y perjuicios ocasionados a la hacienda pública o a los entes públicos federales, locales o municipales. Esto es muy importante, el resarcimiento, porque aparte de la sanción económica, que puede ser hasta por el doble, una multa, por ejemplo, puede haber ese resarcimiento a favor de la Secretaría de Hacienda Federal o de las secretarías de Hacienda de los estados o de los municipios. La novedad también de este sistema es que las personas morales también pueden ser sancionadas en los términos de esta fracción cuando los actos vinculados con faltas administrativas graves sean realizados por sus representantes legales y actúen en nombre y representación de la persona moral. Y puede ser sancionada con la suspensión de actividades, disolución e incluso intervención de la sociedad respectiva cuando se trata de faltas graves. Los procedimientos para la aplicación de estas sanciones que he mencionado se van a desarrollar autónomamente y no podrán imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de la misma naturaleza. A los órganos responsables en la investigación y sanción de estas responsabilidades administrativas y hechos de corrupción no les será oponible la secrecía en la información en la materia fiscal o en la relacionada con operaciones de inversión, de depósito, de ahorro, de recursos monetarios. Aquí entonces no aplicará el secreto bancario ni el secreto fiduciario para las autoridades investigadoras y substanciadoras y sancionadoras de este tipo. Otro aspecto es que la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública a nivel federal podrán impugnar las determinaciones de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y del Tribunal, incluso las resoluciones que dicta el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de conformidad con lo que dice el artículo 20, apartado C de la Constitución. Es decir, es un sistema semejante a cuando la víctima de un delito o el ofendido puede también impugnar las omisiones del Ministerio Público, o cuando el Ministerio Público emita resoluciones de reserva o no ejercicio de la acción penal. Ahí la víctima puede impugnar a través de un recurso de amparo. Pues acá algo parecido, aunque las autoridades
más que amparo, sería un recurso de revisión que pueden promover. O sea, tanto la Auditoría Superior de la Federación como de la Función Pública podrán impugnar las determinaciones del fiscal de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción y también del Tribunal de Justicia Administrativa a través del recurso de revisión. Este recurso de revisión es igual al que prevé la ley de lo contencioso fiscal, es decir, se promueve un recurso ante el Tribunal Colegiado de Circuito por resoluciones en que dicte el Tribunal de Justicia Administrativa. Esto nada más las autoridades, porque no pueden promover amparo, pero sí revisión, como sucede ya en la materia federal contenciosa administrativa. Y ese recurso de revisión, al igual que en la materia contenciosa administrativa, se va a regular por el recurso de revisión que prevé la ley de amparo en materia de amparo indirecto. Es decir, las autoridades administrativas pueden también impugnar las resoluciones tanto del Tribunal de Justicia Administrativa como las resoluciones de la Fiscalía Anticorrupción. Y llegará entonces incluso hasta los tribunales colegiados de circuito todo esto. Por eso yo digo que es un sistema que supera a los anteriores en cuanto a estos mecanismos de control constitucional y de legalidad, porque nos va a dar seguridad jurídica a todos. Y luego, otro aspecto de esta reforma de 2015 que estoy comentando es la existencia de la creación del comité coordinador que, ustedes saben, se integra por la Fiscalía Especializada, por la función, el titular de la Función Pública, el presidente del Tribunal de Justicia, el presidente del INAI, del Instituto Nacional de Acceso a la Información, esto en el ámbito federal, y por un representante de la Judicatura Federal y por el representante del Comité de Participación Ciudadana, que es el que lo va a presidir. Entonces, el Comité de Participación Ciudadana del sistema se integrará por 5 ciudadanos de reconocida probidad que hayan destacado o que hayan contribuido a la transparencia, a la rendición de cuentas, al combate a la corrupción. El comité coordinador pues tiene funciones importantísimas como establecer los sistemas de coordinación, el diseño y promoción de políticas integrales, los mecanismos de suministro, intercambio, actualización y sistematización de la información que sobre estas materias generen las instituciones competentes, el establecimiento de bases y principios para la efectiva coordinación, y van a elaborar un informe anual, este comité, y en ese informe debe decirse los avances y los resultados del ejercicio de sus funciones. Esto es muy importante. Y derivado de ese informe, pueden emitir recomendaciones no vinculantes a las autoridades con el objeto de que adopten las medidas dirigidas a el fortalecimiento institucional para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como para el mejoramiento del desempeño y del control interno. Las autoridades destinatarias de estas recomendaciones informarán al comité sobre la atención que brinden a las mismas. Y sí, porque no están obligadas a acatarlas, pero sí a informar. Y en caso de que las cumplan, deben decir las medidas concretas y específicas que tomaron en cuenta de esa recomendación, que aunque no sea vinculante, podría ser aceptada por las autoridades a quienes va dirigida. Luego, el 113 constitucional también alude a una base que es para que los estados establezcan sus sistemas
locales anticorrupción y con el objeto de que se coordinen en atribuciones locales competentes como es la prevención, como es la detección y sanción de las responsabilidades. Voy a hacer aquí una especie de conclusión porque se me está acabando el tiempo. ¿Qué es lo relevante del Sistema Nacional Anticorrupción que está en vigor? Porque tengo que decirlo por lo siguiente, porque esta es la parte medular. Primero, lo que yo veo es un sistema coherente, es un sistema garantista, un sistema que involucra la participación social, como es a través del Comité de Participación Ciudadana. Es transparente, contempla un régimen punitivo resarcitorio a favor de la hacienda pública federal, local y municipal. Involucra a los particulares cuando están vinculados con faltas graves. Es una instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno, federales, estatales y municipales, competentes, porque así lo dice el artículo 113, que el Sistema Nacional Anticorrupción es una instancia de coordinación entre todas las autoridades a que me he referido en la prevención, detección, investigación y sanción de las responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como la fiscalización y control de recursos públicos. Otra característica que yo veo es que, lo que decía hace un momento, se judicializan las resoluciones que emitan las autoridades administrativas en la investigación, substanciación y sanción de faltas administrativas de los servidores públicos federales, estatales o municipales. El sistema se rige por dos leyes generales: la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Como son leyes federales, obligan a los estados, a la Ciudad de México y a los municipios en el ámbito de su competencia, que, como sabemos, las leyes generales tienen esa cualidad de que el Congreso de la Unión determina los ámbitos y distribuye las competencias entre los distintos órdenes de gobierno, como lo hace en estas leyes. Otra característica que yo veo es que los principios rectores de los procedimientos de responsabilidad administrativa, además de darle calidad al sistema, serán orientadores para la interpretación que hagan las autoridades administrativas y judiciales, destacando el principio de presunción de inocencia y el de respeto a los derechos humanos, entre otros. El de presunción de inocencia. Todo servidor público se presume inocente mientras no haya una sentencia del Tribunal de Justicia Administrativa, incluso hasta que los colegiados resuelvan los amparos directos, si es que se promovieron o por los particulares. Entonces, es una garantía. Entonces, yo destaco este principio de presunción de inocencia mientras no haya una sentencia, igual que en la materia penal. Pero ahorita nos vamos a dar cuenta que aparentemente hay una contradicción, porque para que la autoridad investigadora, cuando termina su investigación, antes de remitirlo a la sustanciadora, tiene que emitir una declaración de presunción de culpabilidad. Esto contradice el principio de presunción de inocencia a que se refiere la ley general. Voy por partes. Pero antes digo que otro aspecto importante es que este sistema establece mecanismos de prevención, como es el código de ética que deberán observar los servidores públicos, y que los códigos de ética deben ser emitidos
por la Secretaría de la Función Pública en el ámbito federal y por las contralorías estatales en el ámbito local y municipal. Códigos de ética de los que ya tenemos conocimiento en nuestra entidad federativa. Contempla además un régimen de medios de impugnación a que ya me referí, bueno, no del todo, es decir, establece recursos como la revocación, como la revisión, la apelación, la inconformidad, que pueden hacer valer autoridades y particulares cuando no estén de acuerdo con las determinaciones que lleven a cabo las autoridades investigadoras o sustanciadoras e incluso del propio Tribunal de Justicia Administrativa. De manera que yo veo que este sistema de responsabilidades es compatible con otros sistemas de responsabilidades de tipo penal, de tipo civil, de tipo de responsabilidad patrimonial del Estado y de incluso de responsabilidad política. ¿Por qué digo que es compatible? Porque no veo normas antagónicas con la excepción que mencioné hace un momento, de tal modo, y aquí una de mis dudas que siempre he tenido sobre esto y que he ido disipando poco a poco, es que una misma conducta puede ser responsabilidad administrativa y puede ser responsabilidad penal. Por ejemplo, en las faltas graves, si nosotros atendemos a la lista, las faltas graves como el cohecho, el peculado, como el desvío de recursos, como la contratación indebida, esas faltas graves también son delitos. El cohecho, el peculado, están considerados como, están definidos como delitos en el Código Penal Federal y Estatal. Entonces, podría dar motivo a que una misma conducta se inicien simultáneamente, mejor dicho, procedimientos penales y procedimientos administrativos por la misma conducta. ¿Hasta dónde se estaría juzgando dos veces por lo mismo? Yo creo que no, porque una cosa es la falta administrativa y ya hay precedentes de la Suprema Corte tratándose de responsabilidades que contempla la ley aduanera, que establece un procedimiento de verificación aduanera y que ahí pueden las autoridades aduaneras que son dependientes de la Secretaría de Hacienda, autoridades fiscales, pueden hacer embargo de bienes, dictar medidas precautorias y pueden incluso llevar a cabo decomiso de mercancías cuando entran ilegalmente al país. Entonces, ahí hay un procedimiento administrativo aduanero, es un ejemplo que pongo, pero que a la vez puede dar motivo a una responsabilidad penal, como es el delito de contrabando, o como son otro tipo de delitos por el hecho de introducir mercancías cuando no pagan los impuestos o no justifican la legal estancia en el territorio nacional. Ahí la Corte dijo que la autoridad aduanera puede llevar a cabo la investigación y concluirla con las sanciones correspondientes y a su vez el Ministerio Público Federal y la autoridad judicial sancionar por el delito de contrabando y no se estaría juzgando dos veces por el mismo delito. Es un precedente de la Corte, pero que aquí yo lo retomaría de que una responsabilidad administrativa puede ser motivo también de responsabilidad concomitantemente. ¿Por qué? Y se pueden llevar a cabo simultáneamente o paralelamente los procedimientos. Pero aquí es donde viene una de mis dudas. ¿Hasta dónde la autoridad administrativa debe esperar a que se resuelva el procedimiento penal o viceversa, la autoridad penal, como el Ministerio Público y el juez penal federal o local correspondiente, debe esperar a que resuelva el Tribunal de Justicia Administrativa? ¿O se van paralelamente y cada quien dicta sus sentencias sin esperar que uno resuelva para que el otro tome en cuenta
lo que resolvió el tribunal en lo administrativo. Me refiero cuando la conducta o falta administrativa es a la vez un delito, no en los demás casos. Cuando es un delito, simultáneamente, como es el cohecho, como es el peculado y como es una serie de simulaciones que están contempladas como delitos y a la vez como faltas administrativas. Entonces, creo yo que se van a desarrollar en forma paralela, en forma concomitante incluso, pero van a resolver separadamente cada quien en el ámbito de su competencia y no habría violación al principio consagrado por el artículo 23 constitucional non bis in idem, de no ser juzgado dos veces por los mismos hechos, aunque la Constitución dice no ser juzgado dos veces por el mismo delito. No, es por los mismos hechos. Y aquí, aunque fueran los mismos hechos, no habría violación, desde mi punto de vista, al artículo 23 constitucional. Otro aspecto importante es la plataforma digital. El sistema cuenta con una plataforma digital nacional que facilita el cumplimiento de los procedimientos, de las obligaciones y de las disposiciones contempladas en la Ley General de Responsabilidades y la otra Ley General del Sistema Anticorrupción. ¿Por qué? ¿Por qué facilita? Porque ahí va a estar toda la información que se van a estar interactuando los estados con la federación y la federación con sus autoridades y hay ahí varios sistemas electrónicos que contempla la plataforma digital que estará conformada por los siguientes sistemas electrónicos. El primero, el sistema de evolución patrimonial, es decir, ahí vamos a estar todos los que somos funcionarios en cuanto a la evolución patrimonial conforme a nuestras declaraciones patrimoniales y también la evolución de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal. Va a estar en la plataforma nacional ese sistema electrónico, todos. Y también va a haber un sistema de los servidores públicos que intervengan en procedimientos de contrataciones públicas. Fíjense nomás, que intervengan en procedimientos de contrataciones públicas. Y un sistema de servidores públicos y particulares sancionados. Ahí van a estar. Yo no sé hasta dónde esto podría afectar un derecho del servidor público o del particular, pero mientras se trate de una función pública, yo creo que no habría afectación a la vida privada y afectación. ¿Por qué? Porque se entiende que ya fue juzgado, ya hay sentencia ejecutoria y inobjetable, ya es cosa juzgada. Y entonces el particular sancionado va a aparecer en la plataforma y lo mismo los servidores públicos. Como ya hay una cosa juzgada, ya hay una sentencia, pues entonces ya no se puede alegar ninguna presunción de inocencia. Es culpable y va a aparecer en la plataforma. Además, va a haber un sistema, o ya hay un sistema de información y comunicación del Sistema Nacional Anticorrupción y del Sistema Nacional de Fiscalización, así como, y este es el último, un sistema de denuncias públicas de faltas administrativas y hechos de corrupción, y me faltó otro, un sistema de información pública de contratación, eso ya lo había dicho. Luego, este sistema, que es otra de las características, es que cuenta con una herramienta digital que permite centralizar la información de todos los órganos integrantes de los mismos, incluidos
los órganos federales y estatales y municipales. Este sistema nacional permite actuación entre el comité coordinador del sistema y el comité de participación ciudadana, lo que se corrobora con las facultades que la ley otorga la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción otorga al comité de participación, como son, entre otras, y por eso decía que la característica del involucramiento social es que este comité, primero, el de participación ciudadana, puede realizar propuestas sobre la política nacional y las políticas integrales en la materia, y puede proponer al otro comité coordinador, que se integra por servidores públicos y que preside el presidente del comité de participación ciudadana, puede proponer proyectos de bases de coordinación interinstitucional y de intergubernamental en materias de fiscalización y control de recursos públicos. También en temas sobre prevención y control o disuasión de faltas administrativas. Entonces, puede también este comité hacer propuestas de mejora para la operación del sistema electrónico de denuncias y quejas, o puede estos ciudadanos proponer mecanismos para que la sociedad participe en la prevención y en la denuncia de faltas administrativas y hechos de corrupción. Y también puede el sistema del Comité de Participación Ciudadana proponer al de coordinación que emita recomendaciones no vinculantes. Puede proponer, porque quien hace la recomendación es el comité coordinador del sistema. Bien, no sé cuánto tiempo me queda, pero ya llevo más de una hora. Miren, hay algunos aspectos que quiero comentar de la Ley General de Responsabilidades. Ya para terminar esta exposición, porque es bastante extensa, yo creo que tendríamos que llevar un curso para terminar estos temas, pero que se me escapan algunas cosas por la brevedad del tiempo. La Ley General, voy a decir lo más relevante para terminar. La Ley General de Responsabilidades Administrativas tiene por objeto, primero, establecer los principios y obligaciones que rigen la actuación de los servidores públicos. Esto lo dice el artículo primero. También tiene por objeto establecer o definir las faltas administrativas graves y no graves de los servidores públicos y las sanciones aplicables, así como los procedimientos que deben observarse por las autoridades en la aplicación de estas sanciones. Y también son sujetos todos los servidores públicos y los particulares vinculados con faltas administrativas graves. Nada más cuando son faltas administrativas graves los particulares. Los principios ya no los di, ya no los repito, ya los mencioné. Las autoridades competentes ya las mencioné, ya las dije. Los órganos internos ya lo dije. La función que tiene la investigación y la substanciación, el código de ética, las personas morales cuándo pueden ser sancionados, etcétera. Todo esto lo dice la Constitución en la reforma de 2015 en cuanto a la base primaria, aunque estas son desarrolladas en la Ley General. Y define también, aquí está lo que les decía hace un momento, las faltas graves están definidas en esta ley como el cohecho, el peculado, el desvío de recursos o la utilización indebida de información, o incluso el conflicto de intereses o la contratación indebida, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos el tema de la prescripción, que sí es importante decirlo. Cuando se trate de faltas no graves, prescriben a los 3 años
a partir de que se cometió la falta. Y cuando se trata de faltas graves, prescriben en 7 años también a partir de que se cometió la falta. Las sanciones ya las mencioné, las sanciones por faltas graves, las sanciones a los particulares, todo esto está en la ley mayormente desarrollados, y la calificación y los medios de impugnación que están ahí, que también he aludido a la mayoría de esos medios de impugnación, y que, bueno, pues yo quisiera terminar con esta plática con una conclusión. Se espera mucho de este sistema y creo que están haciendo bien su labor a nivel federal y estatal. Se está investigando. Tenemos una fiscalía anticorrupción para la investigación de los delitos que cometan los servidores públicos. Y tenemos una Contraloría y un Tribunal de Justicia Administrativa que, creo yo, dan garantía al sistema. Es una de las partes más importantes, todos estos principios rectores y toda la judicialización del sistema le da seguridad a las personas, a la sociedad y a las autoridades, y es, creo yo, un postulado más que se incluye en un Estado de Derecho por el que todos estamos luchando día a día, y en una democracia, porque esto es parte de la democracia. Decía Burgoa que si no hay un sistema de responsabilidades de los servidores públicos, la democracia estaría incompleta. No hay. Es parte de la democracia este sistema y creo que ha mejorado. Si lo vemos desde la Constitución de Apatzingán, las constituciones centralistas, la de 57, incluso la de 17, cómo fue evolucionando para tener un sistema que, creo yo, ahora que lo tenemos, debemos cuidarlo, protegerlo, defenderlo y hacer realidad todo esto que está en la Constitución y en las leyes, porque de nada serviría si no lo llevamos a la práctica. Entonces, estamos comprometidos como funcionarios públicos de llevar a cabo a la práctica estos principios y este sistema. Yo, por mi parte, agradezco muchísimo por el tiempo que me brindaron. Se me escaparon algunas cosas, pero bueno, así es siempre, y estoy a sus órdenes para las preguntas que pueda haber. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Abelardo Perales. Bien, pues iniciaremos la sesión de preguntas y respuestas, para lo cual me permito preguntar si ya tenemos algunas registradas para que el doctor Abelardo Perales pueda responderlas. Bueno, son muy importantes las dos preguntas. Las dos son muy importantes. Primero, me preguntan, en su opinión, ¿cómo ve la viabilidad del juicio político y declaración de procedencia con un presidente con control en ambas cámaras y una notable injerencia en la Suprema Corte, sumado al control total de las fiscalías? Es una pregunta muy importante, que voy a empezar diciendo: lo del juicio político no es viable porque el presidente de la República, como lo dije, no es sujeto de juicio político, solo es sujeto de responsabilidad penal, que con la reforma que se aprobó ya por 18 estados, se incrementaron los delitos, aparte de traición a la patria y graves del orden común, se incrementaron delitos electorales, de hechos de corrupción y cualquier otro delito por el que podría ser acusado un ciudadano o una ciudadana. En pocas palabras, el presidente puede ser acusado por cualquier delito, pero ahí tiene fuero y sigue teniendo fuero, porque recordemos lo que dije, que al presidente de la República
se le da un tratamiento especial cuando se le acusa por esos delitos. No es juicio político, es responsabilidad penal, pero se le da un tratamiento en donde la Cámara de Diputados es órgano de acusación y el Senado es jurado de sentencia. Luego entonces, el Senado es el que va a decir si el presidente de la República incurrió o no en responsabilidad penal, pero como sus resoluciones son inatacables, nunca llegaría a la Suprema Corte de Justicia. Es decir, la propia Constitución dice que tratándose de declaración de procedencia que emita la Cámara de Diputados y de las resoluciones que dicta el Senado como gran jurado, son inatacables. Quiere decir que no procede el amparo, no procede nada. Por lo tanto, no podría intervenir la Suprema Corte nunca, pero porque lo dice la Constitución, no porque el presidente de la República va a decir, pues, no puede decirle nada, porque la Corte no tiene competencia, porque se me pregunta cómo ve la viabilidad del juicio político. No procede contra el presidente. Sí, la declaración de procedencia, esa sí procede, pero va a ser el Senado el que diga la última palabra y ya la Suprema Corte no intervendría. Por lo tanto, ya lo que se me pregunta, la notable injerencia en la Suprema Corte, pues eso ya no podemos dar, probablemente no va a intervenir la Corte en caso, digo, nunca ha intervenido, ni va a intervenir, pero además, y esto es una característica de nuestro sistema, no nada más del presidente de la República, nunca ha habido un juicio político terminado con sentencia. No lo ha habido. Pero en el supuesto de que hubiera, digo, nunca ha habido para ningún funcionario de que goce de fuero, porque precisamente lo que dice el maestro Tena, el fuero se trasladó a la Constitución de 17 como juicio político. El juicio político es el fuero, porque conoce de él la Cámara de Senadores, incluyendo para los demás funcionarios que tengan fuero. Al presidente no, porque el presidente no es sujeto de juicio político, solo de responsabilidad penal. Pero ahí tiene fuero el presidente y lo sigue teniendo en la materia penal. De modo que, pues no sé si contesté la pregunta, pero luego se me pregunta si y una notable injerencia de la Corte. Digo, en este tema no, la Corte no va a tener injerencia, punto, no lo va a tener, porque la Constitución lo ordena, que son inatacables las determinaciones del Senado y de la Cámara de Diputados. Y dice, y sumado al control total de las fiscalías. Bueno, hay que ver, eso es muy importante también, pero recordemos algo muy importante, que la propia Constitución, y lo dije ahorita, las determinaciones de las fiscalías anticorrupción, tanto la estatal como la federal, sus determinaciones de no ejercicio de la acción penal, de reserva, de desistimiento de la acción penal o de omisión de que no quiere investigar, se pueden impugnar a través del juicio de amparo indirecto ante un juez federal de distrito. Entonces ahí hay un control constitucional en caso de que no lo hagan, ¿verdad? Ahora, creo que di contestación a eso, pero en mi respuesta va parte de la crítica del sistema de responsabilidades. Como, pues he sido maestro de Derecho Constitucional en la universidad por muchos años, de Derecho Administrativo, y bueno, pues me ha dado el tiempo de estudiar estos temas, creo yo, pero siempre hay algo que quiere uno saber más. Yo me baso en la doctrina, en la teoría y en la práctica, y me baso pues en los grandes maestros de la materia. Creo que he dado, no sé si satisfactoriamente, respuesta a esa pregunta. La otra que se me hace es cómo logra la ciudadanía percibir los avances en cuanto a la implementación del sistema anticorrupción en el Estado.
Esta es una pregunta muy importante. Aquí sí, los avances tendríamos que consultarlos, soy franco, al Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado y de la Federación. Y los avances también al Comité de Participación Ciudadana. No lo sé porque no tengo la información a la mano de cuáles han sido los resultados. Lo que sí sé es que han trabajado incansablemente las fiscalías anticorrupción, tanto estatales como federales, y que incluso las determinaciones que han adoptado han sido impugnadas a través del juicio de amparo. De modo que hay una judicialización en esto, en las investigaciones y en las propias decisiones de los ministerios públicos. Aunque el Ministerio Público, que ahora tiene la calidad de autónomo, de órgano constitucional autónomo, en el ámbito federal y en el ámbito estatal, pues están sujetos a control constitucional. Puede, la última palabra, en eso sí, no en el juicio político, porque ahí no hay control constitucional, poder judicial, como ya lo dije, pero sí en la responsabilidad, en la investigación de los delitos de las fiscalías. Ahí hay que ver también, porque yo recuerdo un informe, pero fue hace como 2 años, que rindió el titular de la Fiscalía Anticorrupción antes de la pandemia, al cual asistí en el antiguo recinto del Congreso del Estado. Y daba él unas cifras de todas las consignaciones, no tengo ahorita los números, que se habían hecho en la actividad de la investigación de las averiguaciones previas. Y rindió un informe, hay que checarlo, eso fue hace aproximadamente 1.5 años o 2 años tal vez, pero luego vino esta pandemia y no sé ya. Entonces creo que, pues con esto doy respuesta a la pregunta que se me hace. Gracias. A menos que tengan otra pregunta. No, al parecer no tenemos ya ninguna registrada. Pues bien, una vez que concluimos con la excelente ponencia del doctor Abelardo y la sesión de preguntas y respuestas, procederemos a la entrega virtual de un reconocimiento, el cual se le hará llegar físicamente al doctor Perales, a quien agradecemos nuevamente su participación. Muchas gracias. Sí, ya lo estoy Continuando viendo. Gracias. Bien, continuando con el programa de conferencias, nos permitimos invitarlos a que nos acompañen esta tarde a las 5 con la participación de Alfonso Guadalupe Torres Carrillo con el tema Los derechos humanos, individualismo y colectivismo, análisis de sentencias. Muchas gracias a todas y todos los presentes en línea por su participación y asistencia a las actividades conmemorativas del centenario de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas y los esperamos en la tarde. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Hasta luego. Muchas gracias.